primera pregunta es el antejuicio. Cuando a una persona, en el caso de estos diputados que ha habido ahora, se le quita, como dicen ahí, el antejuicio, ¿qué es eso y qué significa, Estuardo? Pues básicamente el antejuicio es un privilegio que tienen algunos funcionarios, también lo tienen en época electoral los candidatos inscritos. Y básicamente el privilegio consiste en que ante el señalamiento de la comisión de un delito, no es en automático que quedan ligados al proceso que se esté ventilando en un tribunal, sino que hay una fase previa para evaluar si existen indicios o no de participación. Y dentro de esa tramitación hay dos momentos. Cuando se le da trámite al antejuicio, se designa un juez pesquisidor para que haga investigaciones y rinda un informe. Y el segundo momento es que al rendir ese informe ya se tome la decisión de si se le retira o no la inmunidad. Y al retirarse la inmunidad queda sujeto al proceso, es decir, como cualquier ciudadano. Es una fase previa. En este caso, lo que ha estado en los medios son sobre todo antejuicios contra candidatos y contra diputados. Los conoce la Corte Suprema de Justicia, designa juez pesquisidor, que es lo que ha ocurrido, y este tiene hasta 60 días para rendir un informe y luego el Pleno de la Corte decidirá si retira o no la inmunidad. Eso puede llegar, siguiendo este razonamiento de Henson, que es perfectamente admisible, en amparos o en peticiones hasta la Corte de Constitucionalidad. Y yo quería tocar el tema de la Corte de Constitucionalidad. Cuando la Corte de Constitucionalidad otorga aquel amparo contra la petición de antejuicio al presidente Pérez Molina, que luego ya lo anula y otorga el definitivo al sí al otro, mucha ciudadanía dice, bueno, ¿a qué juega la Corte? Es una decisión política, hay un sustento jurídico. Yo creo que los ciudadanos en general leemos poco la sentencia y los que las leemos tampoco las entendemos mucho porque esto del lenguaje jurídico hay que echarle sus migas. Pero ¿cómo explicar al ciudadano que tenga confianza, que no tenga confianza, si la Corte está politizada, si no está, de la perspectiva de un jurista que sí está en esa línea del derecho? Yo creo que hemos visto una serie de solicitudes de antejuicio y uno podría separarla en dos grupos. Aquellas que son pedidas por la CICIG y el Ministerio Público y aquellas que han sido solicitadas por partidos políticos o entidades que no son las autoridades de persecución. En el caso específico del antejuicio del presidente Otto Pérez Molina, son dos diputados de dos partidos políticos los que presentan la solicitud y no el ente investigador. Creo que el hecho de que se haya en su momento dado el amparo provisional es un poco porque el origen de los señalamientos eran señalamientos que no venían de las autoridades que tienen a su cargo las investigaciones que ahí se señalaban, tanto el caso de la SAT como el caso del Seguro Social. Y también creo que la sentencia es una sentencia a la que hay que poner muchísima atención y que el Congreso de la República tiene ahora en sus manos en la agenda, porque la sentencia hace una situación muy particular y creo a mi criterio acertada de decir que cuando se plantea la acción de amparo, las diligencias estaban todavía a nivel de la Corte Suprema de Justicia y cuando se dicta la sentencia ya había avanzado por la revocación de ese amparo provisional a una esfera del Congreso. Entonces, digamos que los hechos ya habían cambiado desde la solicitud hasta la sentencia. Y la Corte en sus consideraciones dice, nos parece como un vicio de procedimiento el hecho de que no se hayan planteado por los entes investigadores acusaciones y que sea un origen atípico de los partidos políticos. Menciono esto porque los miembros del Congreso tienen la obligación de revisar esa sentencia y saber si no hay un vicio en el proceso y pueda incluso retornar a la Corte Suprema de Justicia el análisis o resolver el Congreso conforme. Eso cuando van a trabajar, ¿te refieres? A cuando vayan a trabajar. Pero ¿qué es lo que nos espera entonces a los guatemaltecos el día de hoy? ¿Cómo podemos llegar a la primera vuelta? ¿Vamos a ver a todos los candidatos participando? ¿O podría existir la posibilidad de tener en el organismo judicial un acelerado juicio, una justicia pronta que nunca la vemos en Guatemala, pero que pudiera darse y que antes del 6 de septiembre alguna de estas personas fuera condenada? Existe la posibilidad
de que de aquí al 6 de septiembre alguno de los candidatos sea condenado y no pueda participar? No, yo creo que condenados definitivamente no. Los procesos penales aquí en Guatemala tienen una duración aproximada de 5 años o más. Entonces, condenada definitivamente creo que no para primera vuelta. De repente lo que sí puede ocurrir es de que el juez pesquisidor, en extraordinario y acelerado uso de sus facultades y de sus funciones y haciendo un buen trabajo, pues entonces en un tiempo menor realice el informe que le corresponde enviar a la Corte, los informes, porque son varios informes los que tiene que emitir, que le corresponde enviar a la Corte Suprema de Justicia, los emita y la Corte Suprema de Justicia tome la decisión de digamos, de retirar el antejuicio, el derecho a antejuicio. En esto todavía queda de que el proceso sea conocido, como cualquier ciudadano, se abre el proceso penal y obviamente esto podría darse hasta que un juez le dicte prisión preventiva a alguno de los denunciados.